antes de que me olvide, esto, teicoico y hipoteicoico le pertenecen a las gram positivas. Eso es indispensable. Luego, ¿por qué existía? Para poder compactar la capa del peptidoglicano y fijarla hacia la membrana de la bacteria. ¿Listo? Pero, si ustedes se dan cuenta, en la parte externa sobra un pedacito, ¿verdad? Ese pedacito tiene como... ¿Sí? Así. Esa estructura tiene por función adherencia. Entonces, por favor, necesito que aprendan que en medicina el orden es importante. No el orden de que sean ordenados, sino el orden de que ser el primero no es lo mismo que ser el segundo. ¿Listo? A que los eventos tienen que tener una secuencia lógica, porque no es lo mismo, porque es distinto. Ya, vale. Es que no sé cómo explicarles. O sea, solo les queda aprender, no tienen de otra. ¿Entendido? Muy bien. Vamos a aprender 2 palabras nuevas. Tenemos que aprender 5, pero me parece que son de aquí a 3 clases. No me acuerdo exactamente, pero luego se acordarán. Primera palabra, infección. ¿Qué cosa es infección? Cuando un microorganismo los toca a ustedes. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes voluntariamente se resfría? No. ¿Qué es lo que pasa generalmente? El vecino está resfriado y le estornuda en toda la cara, ¿verdad? Sí. ¿Yo tenía esos virus antes? No. Entonces, ¿qué ha pasado? Me he infectado. ¿Sí? ¿Pero me voy a resfriar necesariamente? No. Porque algunas veces les han tosido en la cara, les han estornudado en la cara, y como están tan ocupados o su sistema inmune está bien, cualquiera de las que funcionen mejor, no se resfrían, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Todas las infecciones no son enfermedades. ¿Listo? Entonces, paso 1, ¿qué cosa es infección? Conseguirse un microorganismo. ¿Sí? ¿Esta mañana en la combi se han infectado? Sí. Porque ya les he explicado que las bacterias son microscópicas y que cada que agarran algo se van cargando más y más y más. ¿Se van a enfermar? No, porque estamos trabajando en que se laven sus manitas y no se coman las bacterias que han capturado, ¿verdad? Muy bien, entonces la segunda fase, ¿cuál es? La adherencia. La adherencia es aquella característica de la bacteria, en este caso. Estamos hablando de bacterias primero porque hemos explicado que bacteriología es mucho más amplio, es más frecuente. Se puede trasladar a las otras infecciones, pero quedémonos en bacterias, ¿vale? Porque estamos en bacterias. La adherencia es la capacidad de la bacteria para pegarse a la célula, ¿cierto? Para agarrarse de ahí con todo lo que tenga. No tiene uñitas y dientes, pero tiene diferentes moléculas. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Las gram positivas utilizan el ácido teicoico y hipoteicoico para adherencia. ¿Qué cosa es la adherencia? La segunda fase de una enfermedad. Fase 1, infectarse. Fase 2, la adherencia del microorganismo. Las siguientes fases vienen, no me acuerdo en qué clase, pero ustedes se la aprenden igual, ¿vale? Ya está. Entonces aquí están las gram negativas. Las gram negativas son un grupo de bacterias que tiene una forma diferente. Esta es la membrana celular, o sea, hasta aquí es la bacteria como se las he contado. Luego existe un espacio periplásmico. El espacio periplásmico es muy importante porque allí se lleva gran parte del metabolismo, y además también va a ser un lugar donde la bacteria selecciona qué cosa ingresa y qué cosa no. Pero lo más importante es que esta capa con este espacio, recuerden que cuando ingresan a mi clase tienen que entrar en modo ninja, ¿verdad? ¿Sí, cómo es modo ninja? Como cuando se aparecen y yo no sé que estaban ahí hasta que se mueven, ¿verdad? Sí, ese modo, porque sí pueden o no pueden. Sí, ¿cuántas veces se los he escuchado así entrar? No sé la palabra en español, por eso es modo ninja, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es esto? El peptidoglicano. Yo les había enseñado que el peptidoglicano es el componente principal de la gram positiva. Entonces, cuando hacían su tarea de biología y dijeron que las gram negativas no tienen peptidoglicano, es mentira. Lo que sucede es que tiene una cantidad muy pequeña. Y este peptidoglicano de todas maneras sirve como una protección. Jóvenes, manita.
¿Cómo se llama el colorante que se pega al péptido glicano? Cristal violeta. El cristal violeta colorea. Las gram positivas. Entonces, ¿el cristal violeta se va a pegar a las gram negativas? No. Sí. Sí se pega, pero se colora. Exacto. ¿Entienden ahora? Por eso es que el orden es importante. El orden, no, ya les he dicho, no de orden, no el de orden de su mamá, sino el orden en el sentido de que no es lo mismo el paso 1 que el paso 2, no es lo mismo ser el primero que ser el segundo, ¿entendido? Muy bien. Castro Vizcarra. Sí, es que hasta hoy día tienen para cambiarse de grupos. Como siempre me andan valorando las listas, yo espero normalmente a la primera semana para que ya yo pueda vivir en la paz, porque luego ando buscando estudiantes que se han ido. Tienen derecho a irse, no tienen ningún problema. ¿Castro qué? Vizcarra. Gracias. Entonces, para la próxima semana ya hay una lista de verdad. Entonces, esta parte de aquí, ¿cómo se llama? Membrana externa. La membrana externa es muy importante porque es parte de la patogenia de las gram negativas. Aquí es indispensable entender que todas las gram negativas tienen un lipopolisacárido en la parte externa. No le decimos lipopolisacárido, sino simplemente escribimos LPS y leemos lipopolisacárido, porque sí, todos somos perezosos, sí. Pero tienen que saber, cuando ese examen escrito para ustedes no vale ninguna sigla, ¿sí? Me lo escriben completo, ¿sí? Porque luego, a veces cuando hablo rápido creo que no me entienden y me escriben cosas bien raras, pero no importa. Entonces, el lipopolisacárido tiene la capacidad de generar una respuesta inmune diferente y es por eso que las gram negativas son peligrosas. ¿Por qué? El lipopolisacárido que está en esta parte se desprende cuando la bacteria muere y esto hace que el sistema inmune enloquezca y es el responsable de que se produzca sepsis. ¿Tienen una idea de sepsis, no? ¿Sí? ¿Está mal? Muy bien. Es que sepsis es parte de fisiopatología, no sé cuándo vayan a hacer, pero cuando aprendan está muy mal, ¿sí? Entonces, cuando decimos sepsis, la cosa está muy mal, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí que estamos viendo las partes del lipopolisacárido. El lipopolisacárido aquí está el lípido A, que es como su anclaje. Luego tenemos el núcleo, el core que va a variar, salud. Y luego está el antígeno O externo, es outside, pero bueno, antígeno O. El antígeno O tiene dibujitos de hexágonos, por lo tanto, ¿a qué macromolécula pertenece? Un sacárido, un azúcar. Muy bien. ¿Listo? Entonces, por eso se llama lipopolisacárido. Lípido A más un montón de azúcares que se llaman antígeno O. Pero hay un problema chiquitito, ínfimo, que casi no se nota. Jóvenes, me acabo de acordar, solo tienen derecho a una manito por clase. ¿Listo? Sí, porque si no, no voy a terminar nunca. ¿Sí? Entonces, tienen derecho a una manito por clase. No, 2 por semana. A 4 semanas, 8 manitos, ¿no es cierto? Por favor. Es que luego me olvido, ya está. Pero su compañero tiene razón. Por eso es muy importante los dibujitos, porque los dibujitos expresan más que palabras. Sino que hay un problema mínimo, ínfimo. ¿Qué era antígeno? Al lado, antes de la delegada, porque le ganó por puesta de mano. Es aquella sustancia capaz de generar respuesta por parte de nuestras células. Casi. Al fondo, no, el otro lado. Está mal. ¿Cuál es el mejor antígeno? Proteína. Muy bien. Entonces, aquí viene una sustancia. Los antígenos pueden ser internos. No sé dónde, no sé en qué clase, porque llevo 11 grupos, así que si no les he contado, me avisan y se los cuento. Ayer estábamos hablando de autoinmunidad. Todo nuestro cuerpo son antígenos. ¿Listo? Pero ¿por qué no tenemos anticuerpos? Porque nuestro cuerpo aprende que es nuestro hasta que un día se amarga y dice no. ¿Sabes qué? No te reconozco y te ataca. ¿Listo? Y si su sistema inmune es el motivo por el que están vivos, imagínense a su sistema inmune atacándolos a ustedes mismos. ¿Mal negocio o no? Jóvenes, si es que este es un antígeno, tiene la capacidad de generar anticuerpos, pero es un antígeno de tipo azúcar. Por lo tanto, ¿es un buen antígeno? No, es un antígeno así de medio feo. ¿Entendido? Entonces, por eso es que inmunología y microbiología tienen que ir juntas, porque nuestros anticuerpos serán efectivos contra las gram negativas. Ahí va. ¿Y por qué más?
Porque el fundamento de las vacunas es la producción de anticuerpos. Pero si es que no vas a tener un buen antígeno, porque no colabora, ¿funcionaría ponernos vacunas contra E. coli? No, ¿no es cierto? Por eso la E. coli sigue siendo un problema. La E. coli es el bacilo gram negativo más famoso que existe en el mundo. No sé su nombre. Señorita Delgada, y sale a su compañero. Sí. ¿El único? Sí. ¿Y Dani Calejos? Bien cargado. Bien cargado. Oye, entonces, sí, la puerta de atrás es de ustedes, pueden entrar, salir mientras no me hagan bulla. Sí, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, por eso es muy importante que la pared es diferente, la patogenia es diferente y la coloración de Gram es diferente. El cristal violeta se pega, pero luego decoloras y el siguiente colorante, que es la safranina, se va a pegar en toda la pared. Ahora, yo sé que he dicho pared, aunque suene así de raro. ¿Qué cosa es la pared entonces? El espacio que está por fuera del periplásmico y que es realmente una membrana. ¿Por qué es una membrana? No la ven. Es una membrana, simplemente que esta parte externa donde está el lipopolisacárido es más gordita. Entonces, esa misma pared, esta pared no es una pared rara, ¿verdad? Es una pared que es membrana. Pero para que nos entendamos, todas las bacterias tienen pared. Esta es la pared gram negativa y la pared gram positiva es un cúmulo de polisacáridos. ¿Entendido? El péptido glucano es un polisacárido, es un azúcar, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto que es muy importante saber la estructura del lipopolisacárido, que habíamos dicho es el lípido A, más el núcleo de polisacáridos, más el oligosacárido externo. Out es por fuera, ¿listo? Y aquí estamos ampliando el espacio que estamos viendo para ver que en ese espacio periplásmico, que es bien chiquitito, es donde vamos a tener la mayor cantidad de metabolismo de la bacteria. Aquí tenemos un ejemplo de lipopolisacárido, ¿no es cierto?, con sus componentes bioquímicos, que es para que ustedes entiendan que se va a comportar, es parte de la membrana, no es que esté fuera, ¿sí? Por eso es que normalmente no se está liberando esta parte del lípido A, es parte de la dicapa fosfolipídica. Y esto de aquí, en el antígeno O, le va a dar especificidad. ¿Qué quiere decir? Jóvenes, son montones de bacterias. De E. coli tenemos varios tipos. ¿Por qué? Porque su antígeno O es diferente. Y de hecho eso nos sirve para clasificarlas. Vamos a aprender una bacteria muy famosa, la E. coli O157. ¿Por qué esta bacteria es famosa? Porque esa bacteria siempre es patógena. Es una de las bacterias más malvadas y es capaz O157. ¿De dónde creen que viene el O? Del antígeno O, que le pusimos 157, doctora. Hay otros números y hay montones de números. ¿Aprendemos todos? No, solamente aprendemos los que nos dan problemas. ¿Está bien? ¿Han aprendido? Muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a aprender que esa es la E. coli enterohemorrágica. Por lo tanto, es un sinónimo. Si yo digo E. coli O157, ¿qué enfermedad va a dar? Hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Y si yo les digo E. coli enterohemorrágica, ¿qué número tiene? ¿Ya no estamos entendiendo? Sí. Eso pasa con todas las gram. Eso pasa con todas las gram negativas. Por el antígeno O les puedo poner nombres diferentes, porque recuerden que la reacción antígeno-anticuerpo a mí me sirve para el diagnóstico. Yo pongo los anticuerpos y si es que reconocen a la bacteria en la muestra de mi paciente, puedo clasificar a las bacterias de mejor manera, porque no es lo mismo tener una E. coli buena gente que una E. coli enterohemorrágica, ¿o sí? No, muy bien. Entonces, micobacteria. ¿Qué micobacteria conocemos? ¿Cuándo? Fuerte. Muy bien, nombre. María. Mayra. Jóvenes, ¿sí se acuerdan que son capaces de gritar desde anatomía hasta mi clase de biología?
en un escándalo fatal. ¿Por qué no les escucho? Aparte de por la gente que está allá afuera. Mayra, ¿con H? Muy bien. Jóvenes, Mycobacterium tuberculosis es una bacteria muy importante y no se clasifica ni como gram negativa ni como gram positiva. ¿Por qué? Porque su pared es distinta. ¿Qué le caracteriza? Con su péptidoglucano. Benito, ¿cómo se llaman los péptidoglucanos de las gram positivas? No. Jóvenes, ¿qué he dicho de las manos levantadas? El N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina son imperdonables. Por eso es que tienen que darse cuenta que el péptidoglucano no es de una gram positiva, porque esta se llama N-glicolilmurámico. Ustedes dirán, ustedes lo mismo, no es lo mismo, porque es distinto. Esto hace de que su capacidad de coloración no le haga caso al gram. Esta se llama gram variable. ¿Por qué? Porque no se pinta ni morada ni rosado. ¿Y se acuerdan que solo existen dos colores? Pues muy bien, si existe otro, está mal o no funciona. Esto, el arabinogalactano es para diagnóstico. Si tú encuentras arabinogalactano, es una mycobacteria. Los ácidos micólicos son un tipo de grasa especial que hace que la bacteria sea más impermeable y por lo tanto eso también le genera resistencia. Otros lípidos de superficie le hacen como una casita que ya suficiente. Mi paciencia se acabó. Disculpe. Buenas tardes, jóvenes. Me van a disculpar, estoy haciendo clase. Si fueran tan amables de esperar en un lugar diferente, les agradecería muchísimo. Muchísimas gracias por la disculpa y muchas gracias por retirarse. ¿En qué estaba yo? Así. Y por eso es que las micobacterias son distintas. Si se acuerdan, estamos peleando con Mycobacterium tuberculosis por miles de años y nos sigue ganando. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante saber dónde están sus puntos. La pared bacteriana en general, ¿para qué sirve? Para que la bacteria tenga una forma definida y nosotros podamos identificarla por morfología, no mentira. Esa estructura fija nos ha permitido a nosotros, de acuerdo a la forma, poder identificar más fácilmente a la bacteria. Va a evitar que la bacteria explote, porque normalmente el agua, el cambio de salinidad te debería afectar, pero la va a mantener. El péptidoglicano, ¿todas las bacterias tienen péptidoglicano? Sí, todo. Va a hacer que la fagocitosis sea más difícil y en algunos casos la va a impedir completamente. Jóvenes, hablo de esto porque ustedes tienen que hacer fagocitosis en inmunología. En algún momento van a tener que llegar a esa parte. ¿Listo? Los componentes de la pared van a ser capaces de inhibir la lisosima. ¿Qué cosa es la lisosima? La lisosima es una enzima proteolítica que existe en las lágrimas, de tal forma que cuando una bacteria ingresa, van a comenzar a atacarla para que no infecte el ojito, porque comprenderán que nuestro ojito está en comunicación con la parte externa y la glucosilasa es una de las enzimas de los fagocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bacteria se deja fagocitar y luego no se deja eliminar. Cuando ya van a aprender las 5 partes de la fagocitosis, por favor, cuando hagan inmunología, háganme el favor de estudiar. ¿Listo? Ahora, todas estas van a incentivar a la interleucina 1. La interleucina 1 es el pirógeno más importante que existe. ¿Qué tal está su vocabulario? ¿Qué es un pirógeno? La interleucina 1 es el principal responsable de que ustedes hagan fiebre. Eso es un pirógeno. Un pirógeno es una sustancia de nuestro cuerpo que ingresa a nuestro cuerpo y que tiene la capacidad de que nosotros generemos fiebre. Jóvenes, la fiebre es buena, aunque les duela. La fiebre va a incrementar los procesos metabólicos y hacer que el sistema inmune sea capaz de actuar más rápido, trabajar más rápido y llegar al lugar donde se le necesita. Ustedes dirán, doctora, pero duele. Claro, por eso es que trabajamos en que el paciente no tenga una fiebre excesiva, sino controlarse. No necesitamos que la fiebre baje totalmente, sino que no se descontrole, porque de todas maneras la fiebre va a ayudarle al paciente. O sea, es más interesante que solamente cosas que son buenas y malas. ¿Quién va a ser responsable de que se libere la interleucina 1? Las partes de péptidoglucano
¿Y el LPS? O sea, gram positivas y gram negativas van a dar fiebre. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo es que los ácidos teicoico y lipoteicoico son adhesinas y van a ser capaces de generar sepsis? Estos ácidos pertenecen a las gram positivas. En las gram negativas, en coro, ¿quién era responsable de la sepsis? El lipopolisacárido, ¿entienden? O sea, todos pueden dar sepsis, pero ¿quién es más frecuente que dé sepsis? Los gram negativos, porque el lipopolisacárido está por todo lado, ¿no es cierto? Muy bien, pero tenemos que entender eso. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque estás tratando de buscar quién quiere matar a tu paciente, sino que en este caso no se trata solamente de eliminar, sino se trata de que el paciente no se muera, de preferencia, ¿verdad? Muy bien, la membrana celular, esto es aplicación de toda la fase, de todo el capítulo 1 de fisiología más bioquímica a bacterias. Es selectiva para dejar pasar lo que necesita, eliminar lo que no le conviene, sus sustancias de desecho, pero sobre todo las membranas celulares de las bacterias se han adaptado para rechazar a los antibióticos de diferentes formas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dependemos de que la bacteria acepte el antibiótico. Si el antibiótico no ingresa a la bacteria, ¿qué vamos a ganar? Nada. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, la difusión facilitada se refiere al hecho de que en la parte externa haya mayor concentración de algo y en la parte interna hay poquito, y por eso va a ingresar fácilmente y no va a requerir de ATP. El transporte activo gasta ATP, entonces la bacteria sintetiza ATP, sí. La bacteria sintetiza ATP en la membrana celular. ¿Se acuerdan de toda la cadena respiratoria? ¿Sí? Los complejos, ¿sí? Y el salto de electrones y los citocromos. Sí, muy bien. Tienen una idea de que existe, ¿no? Y que al final, ¿qué hay? ATP. Por lo tanto, lo mismo, sino que va a aprovechar su membrana para realizar la síntesis de ATP. ¿Y en qué lo vamos a gastar este ATP? En conseguir azúcares, la glucosa, una de ellos, los aminoácidos y otro tipo de ácidos. ¿Eso qué significa? Muchos de los alimentos de la bacteria le van a costar trabajo. Por lo tanto, esta forma va a hacer que sea un poquito más difícil de que se alimenten, pero igual se esfuerza. Muy bien, ¿qué más va a hacer esta membrana celular? Va a transportar lo que necesita y va a seleccionar qué cosa ingresa. Por eso les explicaba lo de los antibióticos. La fosforilación oxidativa es la parte de la cadena respiratoria que sintetiza ATP, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién sintetiza ATP? La membrana celular. Muy bien. El lipopolisacárido le pertenece a las bacterias gram negativas. ¿Todos estamos en la misma página? Muy bien. Tiene un sinónimo. Acá, mira. Endotoxina. Muy bien. Si yo digo endotoxina, ¿a qué me estoy refiriendo? Lipopolisacárido. Jóvenes, si existe una endotoxina, ¿qué más debe existir? ¿Ven que el vocabulario es muy importante? ¿Qué cosa es una exotoxina? Apunten. ¿Sí? Ahora, con rojito, exotoxina, 2 puntos. Son proteínas producidas por bacterias que se eliminan al exterior para atacar a el huésped o paciente. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, si yo pidiera un cuadrito comparativo entre endotoxina y exotoxina, ¿qué es lo primero que pondría? Son macromoléculas diferentes, ¿no es cierto? La endotoxina es lipopolisacárido o lípido y la exotoxina es proteína. Jóvenes, preguntan, ¿las exotoxinas serán buenos antígenos? Sí. Necesito que aprendan eso. Las exotoxinas nos han matado por años. Cuando descubrimos que nosotros podríamos vacunar a los pacientes para generar anticuerpos, lo primero que hicimos es generar vacunas con exotoxinas. ¿Conocen la vacuna del tétano? Es la toxina tetánica, que es una proteína. Porque no me importa la bacteria. ¿A mí qué me importa? Que la exotoxina no mate al paciente. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Van bien? Sí, se ven felices, como lo dices. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, estas exotoxinas van a ser liberadas por la membrana. Es como que las guardara y el rato que dice, uy, hay que matar a alguien, las comienza a soltar. ¿Listo? Y va a tener otras macromoléculas estructurales que sintetizar. Jóvenes, ¿qué estructura les he enseñado que
requiere de la membrana para poder sintetizarse. No. Esa es una molécula de energía. Las estructuras son estructurales. Cuando nos referimos a una estructura, es algo que es fijo, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? ¿Ácido lipoproteico? No. Digo, claro. Muy bien, es sí. Muy bien. ¿Se recuerdan de la molécula que ayudaba a la síntesis del péptido glicano? No. La otra. Entonces, la pared de peptidoglicano requiere de la membrana para sintetizarse. ¿No es cierto? Ya les explico ayer. Apellido, por favor. Ya. Muy bien. Me acuerdo que esto me toma lista. Por favor, como en la clase pasada, pero por favor digan presente fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos dicho del transporte activo? Que requiere energía, generalmente va a tener una proteína y va a ser utilizado para iones también, pero puede ser utilizado para un montón de cosas, no les voy a hacer aprender todas. Digo, el transporte... cuando tienes que transportar una sustancia, no siempre vas a gastar ATP. Puedes aprovecharte de otra sustancia, ¿no es cierto? Es como cuando ustedes dicen, guárdame mi teléfono en tu mochila. O sea, la otra persona ya tiene la mochila, ya la está cargando, ya la trajo, entonces, ¿qué? Colabore con la causa, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, aquí trabajas con una sustancia que está a favor de gradiente y la otra se cuela. ¿Listo? Entonces, este de aquí es muy importante para la glucosa, ¿sí? Pero bueno, sí, no importa, eso no es mi clase. Esto sí tienen que aprender. El mesosoma es una estructura bacteriana que solo existe en las bacterias. Es parte de la membrana celular y se origina cuando la bacteria decide dividirse. Les dije que la E. coli se demoraba más o menos 20 minutos en dividirse. El otro que tienen que aprender es Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis demora 18 horas en dividirse. ¿Listo? Es por eso que muchas veces pasa desapercibido porque no hace escándalo, en cambio las otras sí, ¿no es cierto? Entonces cuando va a dividirse, el mesosoma aparece y va a fijar al ADN bacteriano, y cuando el ADN bacteriano se duplica, otro mesosoma lo va a fijar. ¿Para qué? Para separarlo en dos estructuras diferentes, y se van a formar dos mesosomas que van a dividir a la célula en dos. Entonces la división de las bacterias es bastante sencilla, es una bipartición simplemente. ¿Entendido? Muy bien. La cápsula tiene una función de protección. ¿Todas las bacterias tienen cápsula? No. La cápsula también va a inhibir la fagocitosis. ¿Y esto qué va a hacer? Que sean bacterias más peligrosas para los seres humanos. Ahora sí, manito, ¿qué examen harían para identificar cápsula? Muy bien. La tinción de His te va a permitir ubicar a la cápsula. Entonces, no todo se te va a estar ruminando, ¿ya? Pero existen otras metodologías. Por acá, por ejemplo, aquí estamos haciendo la prueba de Kellum. La prueba de Kellum, que también se traduce como prueba de hinchazón, ¿qué cosa es? Administrarle sustancias a la cápsula que de por sí es hidrófila para que absorba más agua y entonces se haga más evidente. Ven ustedes aquí esta cápsula súper enorme. Realmente las cápsulas son grandes, pero esto hace que sean mucho más notorias. ¿Entendido? Entonces las cápsulas son peligrosas. ¿Sí? Ahí está, suena. Bueno, muy bien, jóvenes. Tenemos que entender que la mayor parte de bacterias va a tener su cápsula de polisacárido, o sea, azúcares, o sea, también es pegajosa. Pero solamente existe una bacteria, el Bacillus anthracis, que estaba por aquí, que tiene una cápsula proteica. Ergo, la cápsula es de polisacáridos, menos en el caso del Bacillus anthracis. ¿Entendido? ¿Por qué la cápsula se vuelve importante? Estos dos microorganismos tienen que aprender que tienen cápsula, no les queda de otra. La Neisseria meningitidis, ¿qué creen que da? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Sí saben que es una meningitis, ¿no? Sí, porque tiene un caso clínico de eso. Y luego el Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué son importantes estas dos? Porque gracias a esa cápsula hemos generado vacunas. ¿Listo?
Jóvenes, ¿ustedes creen que una vacuna contra la meningitis es buena? Sí, ¿no es cierto? Porque la gente con meningitis normalmente sufre mucho, tiene secuelas o se muere. ¿Sí? ¿Ustedes creen que nos deberían poner a nosotros vacuna contra la meningitis? Por favor, cuando uno esté en el viceministerio de vacunas, la añade. No se encuentra en nuestro esquema nacional de vacunación. De hecho, no tenemos en el sistema de salud nacional vacuna contra Neisseria meningitidis por ahora. ¿Listo? Esta sí está. La vacuna contra el estreptococo neumoniae, ¿qué creen que da? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Eso ha disminuido muchísimo. Antes se veía mucha neumonía en los niños. Tarea, van a buscar en YouTube la propaganda del Ministerio de Salud contra la neumonía. Es más o menos de 1985 a 1992. Y tenía un montón de eslogans bien bonitos que les van a servir para toda la vida, ¿sí? Para que reconozcan a un paciente con neumonía, ¿sí? Les juro que no creo que esté en TikTok. Esa gente no es muy útil. Sí, el TikTok me parece más útil, ¿sí? No es personal, es que pierden demasiado tiempo y podrían estar haciendo mi tarea en vez de estar haciendo eso, ¿verdad? Entonces cada vez que vean cualquier reel de TikTok, ¿se terminó? ¿Sí? ¿Se acuerdan que tienen tarea conmigo y que yo les voy a tomar examen? ¿Sí? Bueno, vale. No, es que actualmente es una de las adicciones más vista y menos tratada en los estudiantes universitarios. Comprenderán que los estudiantes universitarios me interesan, pero ustedes en particular. Si van a jalar mi curso por ver TikTok, mejor comiencen a repensarlo, ¿sí? Si no, pónganse a sacar cuentas, ¿sí? Porque ya les he dicho, si ustedes me dicen que TikTok les ha enseñado microbiología, igual seguiré fastidiando, no se preocupen, me pueden hacer. Sí, pero me pasan la... No tengo mi TikTok, no importa. Esto sí tienen que saber. La vacuna contra neumococo tiene 2 momentos de la vida. Menores de 5 años y mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque la neumonía es mortal en estas 2 edades. Si tú ves a un niño menor de 5 años con neumonía, lo hospitalizas. ¿Listo? Las neumonías no son para pasear por la calle. Si tienes un abuelito con 65 años o más que dicen que sospechan neumonía, lo hospitalizas. Porque preferimos un paciente hospitalizado a un paciente que ya no nos acompañe más. ¿Entendido? Muy bien. Hemos dicho que siempre son polisacáridos, van a ayudar a que la bacteria se proteja, van a protegerla de la desecación. ¿Qué cosa es la desecación? Es el mecanismo por el cual el alcohol, tanto en gel como en líquido, funciona como un preventor de microorganismos. El alcohol lo que hace es atacar a los lípidos. ¿No les ha pasado que les reseca las manos? Sí sienten. Entonces por eso lo mismo le pasa a la bacteria, sino que su mano sobrevive y la bacteria se muere. Pero si la bacteria tiene cápsula, ¿el alcohol sirve? No va a servir. ¿Entendido? Por eso la bacteria es que le permite a la bacteria ser más peligrosa. ¿Sí? ¿Y para qué también sirve la cápsula aparte de proteger a la bacteria? Para que se adhiera. ¿Qué cosa es la adherencia? El segundo paso de una enfermedad por bacterias, ¿no es cierto? Sí, vente todos aquí. Muy bien. Volvamos al pili. El otro nombre del pili es fimbria, que dijeron, no, pues pili es pelo, en latín, de verdad, no es chiste. Entonces, ¿cómo vamos a estar diciendo que tiene pelitos? Pero queda muy bien, ¿o no? Entonces, por eso eligieron un nombre más sofisticado, fimbria, es exactamente lo mismo. Y en el colmo de la creatividad, la proteína que forma los pilis se llama pilina. Es en serio, no me estoy inventando. Luego, ¿para qué va a servir este? Para adherencia. Obviamente es un mecanismo extra. ¿Todas las bacterias tienen pili? No todas las bacterias tienen pili. Pero puede servir también como un puente de comunicación, como vamos a ver en un momento en la conjugación. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Los pilis sirven como puente de comunicación entre bacterias. ¿Todas las bacterias tienen esa capacidad? No, gracias a Dios no. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay diferentes tipos de pili. O sea, estos pilis que estamos nombrando es por su función. Unos son más fáciles para adherir, otros son más fáciles para causar daño. Por ejemplo, este de aquí, los factores de colonización SFA1 y 2 permiten que la bacteria tenga mayor capacidad de generar procesos diarreicos en mi paciente. Entonces, no solamente está de adorno. Y por último, el pili sexual es el que les decía, que permite la comunicación para transferencia de material genético. ¿Por qué le llaman pili sexual? Porque generalmente todo lo que está relacionado con reproducción sexual se refiere al intercambio de material genético, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos una reproducción sexual? Porque si no seríamos copias uno del otro y estaría muy aburrido, ¿no?
No, mentira, todos estaríamos enfermitos. Pero sobre todo es la capacidad de la variabilidad genética cuando estamos hablando de reproducción sexual. No es nada raro, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el ejemplo de esta? El PDF de E. coli. ¿Por qué tienen que aprender eso? Porque tienen que saber que la E. coli inocente que vive en todas sus pancitas, todos tienen su E. coli viviendo en el colon, obviamente, porque coli es el latín para colon. Así, asuman, tienen una E. coli viviendo en su intestino. ¿Sí? ¿Ya lo asumieron? ¿Sí? ¿Ya hicieron la paz con ustedes? Para que la quieran a su E. coli. Su E. coli produce vitamina K. ¿Alguna vez han visto una propaganda que diga compre vitamina K? Tome vitamina K. ¿Su mamá alguna vez en el médico les ha perseguido para que tomen vitamina K? ¿Por qué? Porque su E. coli paga alquiler. Ustedes le dan frutas y verduras frescas y ella... ¿Sí? ¿Ven? Entonces, por eso uno vive en la paz del Señor. O sea, más bien, quien no esté alimentando a su E. coli con frutas y verduras frescas, se atiende a las consecuencias. Porque cuando la E. coli no es bien alimentada, se va. ¿Y quién llega? Unas bacterias más desagradecidas. ¿Entendido? ¿Ha quedado claro? Entonces, ¿tienen su E. coli? Sí. ¿Ustedes alimentan a una bacteria? Sí. Piénsenla como una mascota. ¿Todavía existen los tamagotchis? ¿No, ya no? Bueno, piénsenla como una mascotita. Ustedes le dan fibra natural y ella les da. Yo me voy a estar riendo el día que jale mi curso. Jóvenes, necesito que me entiendan que todo este show es para que ustedes aprendan algo, que sea, ¿sí? Todo lo que logren aprender va a ser muy útil, ¿listo? Entonces, es un acuerdo, es un contrato, ¿sí? Luego show, ustedes aprenden. Y si no, los jalo. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo que las fimbrias están recubriendo a esta bacteria y luego estamos viendo una estructura mucho más larga. ¿Cómo se llamaba la estructura larga? Flagelo. El flagelo es una cosa absolutamente peligrosa. ¿Por qué? Porque este le permite a la bacteria movilizarse. Y en el momento en que una bacteria es móvil, va a ser mucho más peligrosa. Entonces, ¿qué cosa es el flagelo? Una estructura bacteriana que solo algunas bacterias tienen. Jóvenes, también se llama flagelina, no estoy mintiendo. Acá está. ¿Qué cosa es la flagelina? El flagelo nos va a servir a nosotros para poder identificar algunas bacterias. Lo utilizamos, la flagelina es una proteína, por lo tanto es un antígeno. Entonces yo puedo encontrarla con anticuerpos. ¿Listo? Aprovechamos todo. Eso es lo que tienen que entender. Aprovechamos cualquier estrategia que sirva para lograr lo que queremos. Ya les he dicho yo que mi intención principal es que los pacientes sobrevivan con ayuda de ustedes. Ustedes tienen que decidir cuál es su intención principal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este flagelo tiene una gran fuerza y por lo tanto hace que la bacteria se mueva. ¿Qué pasa con las bacterias que se mueven? Infectan más, son más peligrosas, pueden conseguir alimento de manera más fácil y por eso es que es muy importante sus anillos. Los anillos son estas estructuras que van a estar fijadas a diferentes niveles y que van a hacer que el flagelo se mueva con gran fuerza y le dé facilidad a este paciente, digo, a esta bacteria. Los tipos de flagelos es de acuerdo a su ubicación. Obviamente ahí vienen dos situaciones. La cantidad. Si tengo uno, es mono. Si tengo más de uno, es polo. Trico es es la raíz. ¿Sí se acuerdan de latín? Raíz, prefijo, sufijo. Ven. Trico es pelo en latín, pero aquí se utiliza como flagelo. ¿Por qué? Porque es más largo que el pili. ¿Listo? Entonces, tenemos uno para pelito corto y otro para pelito largo. Entonces, trico es flagelo. Es que no voy a ir por el mundo diciendo tiene un solo flagelo. No, eso no se ve chico. ¿Cómo se dice? Monotrico. ¿Y si tiene varios? Muy bien. Pero además de eso, ¿te importa dónde está el flagelo? ¿Por qué, doctora? Porque de esa forma vas a poder identificar bacterias. ¿Listo? Por esta forma. Entonces, este es un flagelo polar, este es un flagelo subpolar, porque las bacterias tienen extremos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, los bacilos. Un lado es cortito y un lado es largo, ¿no es cierto?
Cuando tienen los dos lados se llama anfitrico. Cuando son varios, lofotrico. Aquí tienes una doble. Anfi es por los dos lados y lofo es varios. Entonces, puedes decir que es una bacteria lofotrica y anfitrica, pero también puedes decir que es una bacteria anfilofotrica. ¿Listo? Es esa manía que tenemos de hablar diferente. ¿Para qué? Es solamente para ahorrar espacio, ¿sí? Es lo mismo. Y luego tenemos la peritrica que tiene rodeando a la bacteria. En este caso, la peritrica más importante, vale, ya vamos a ver acá. No se preocupen. ¿Cómo se llama esta? Esta de aquí es lofotrica, pero además tiene sus fimbrias. Muy bien, y esta de aquí es. Jóvenes, esto no puede ser un pili. Los pilis no se ven, los pilis son bien chiquititos pegados a la pared bacteriana, ¿cierto? Entonces miren ustedes ahí, todo eso les sirve para movimiento, para protección y también para adherencia. ¿Esta se va a adherir bien o no? Sí, muy bien. Entonces, ahora, jóvenes, la endoespora es una estructura bacteriana que solo existe en algunas bacterias. La mayor parte de bacterias que generan endoespora son gram positivas y son sumamente peligrosas. ¿Cuál vamos a aprender? Solo una. Clostridium tetani. Jóvenes, ¿qué creen que causa el Clostridium tetani? Sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué es peligrosa? La endoespora es resistente a todo. A ver, muy bien. ¿Qué utilizan en su casa para matar bacterias? Esto no tiene puntos, o sea, comiencen a hablar. Lejía, muy bien, sobrevive. ¿Qué más? En sus manitos, ¿qué han usado? Alcohol. Si el alcohol ya no servía para la cápsula, para la endoespora, chiste. ¿Qué más? Hervir el agua. ¿Qué tal? Hervir el agua sí elimina a la endoespora, siempre y cuando llegues a cierta temperatura. ¿Se acuerdan que su mamá les ha dicho que no hagan hervir el agua un segundo y la apaguen, sino que la dejen? Están esterilizando el agua. Por eso hervimos el agua, para matar a todas, hasta las esporas. Las esporas son las más difíciles de eliminar por su protección. Tienen una capa externa que es muy, muy resistente. ¿Listo? Ya se los he explicado. ¿Y por qué es tan resistente? Por la unión de ácido dipicolínico con calcio. Entonces hay que saber si. Muy bien. Entonces, ¿por qué forman endoesporas? Porque se ven en un medio desfavorable. ¿Se acuerdan que les dije que podríamos pasar alcohol encima de la mesa y nos cargaríamos a las bacterias, verdad? Si yo tengo un Clostridium tetani, ¿va a funcionar? No, en cuanto vea el alcohol va a formar su endoespora. ¿Dónde vive el Clostridium tetani? En el intestino, principalmente de vaquitas y caballos. Por lo tanto, ¿dónde creen que ustedes podrían entrar en contacto con heces de vaquitas y caballos? En cualquier chakra, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, cuando se va, como las heces son húmedas, ahí se mantienen viviendo felices hasta que comienza a secarse. Y en el momento en que se seca, se convierte en la espora y entonces ahí sí va a sobrevivir. Y por eso cuando uno se lastima en la tierra, en un lugar contaminado, otro lugar que les gusta también son los lugares oxidados, puede haber esto. Muy bien. ¿Qué coloración es esto? Que ya levantó la mano. No. 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 ¿Se acuerdan que les dije que había que aprenderse toda la exposición de ayer? En la última diapositiva de la clase 1 dice técnicas de reconocimiento. Hay una que es para esporas, o estoy mintiendo, y se llama, obviamente ya no vale, se llama Wills-Conklin. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que me refiero con que estudiar tiene que relacionarse. Si estoy buscando una espora, ¿qué coloración es esta? Porque no tiene que haber nada verde, porque el verde de malachita es el que se utiliza en Wills-Conklin, en ninguna tinción ni gram positiva ni gram negativa. Además, esto no es rosado, ¿esto qué cosa es? Fucsia, porque se utiliza fucsina, pero no importa. Entonces, no es lo mismo porque es distinto. ¿Listo? Esto no es gram negativo, esto es Wills-Conklin. ¿Cuál es el objetivo?
buscar endoesporas. ¿De qué color es la espora? Verde. Eso vamos a ver en práctica, sí, en algún momento de la vida. No me recuerdo, tenemos que ver eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, la endoespora puede tener diferente ubicación. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo si está al medio, es intermedia o está al final, porque parece un palito, tú vas a saber cuál de los microorganismos que forman espora es. Clostridium tetani parece una baqueta. ¿Saben qué es una baqueta? Muy bien. Es con la cosita que le pegas al tampón, ¿sí? ¿Cuál de estos tres sería Clostridium tetani? El tercero, muy bien. Entonces, la espora de Clostridium tetani es terminal y por eso en una coloración de Wills-Conklin se va a ver como una baquetita de tambor con la espora en color verde en el extremo, ¿sí? Ya, entonces, ya saben por qué. Entonces, esta es la formación. En primer lugar, tienes que ver que la bacteria sea atacada, entonces luego agarra su material genético y lo guarda bien guardadito en un ladito y luego lo protege y luego forma la cápsula de ácido tipicolínico con calcio. ¿Y qué es lo que sobrevive? Solamente la parte donde se ha quedado guardada. El resto de la bacteria es eliminada y ahí están viendo que está bien gruesita. Entonces, vamos a hablar de genética bacteriana porque hasta aquí es su examen. Todavía me quedan 7 minutos, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo lo que ya les he dicho, ¿sí? Todos los genes bacterianos están en un solo cromosoma, que es ADN de doble cadena circular. Existen algunas bacterias que tienen genes por fuera, eso se llaman plásmidos, es decir, todas tienen cromosoma bacteriano y otras tienen ADN chiquitos que se llaman plásmidos. Muy bien, entonces, es pequeña, ya, sí, es lo mismo. Ya les dije, ¿no es cierto? ADN de doble cadena. ¿Y qué cosa es un plásmido? Es ADN que se encuentra por fuera del cromosoma bacteriano y trabaja a su aire. Entonces, tenemos que ver que la recombinación genética de las bacterias se produce mediante 3 mecanismos: transformación, transducción y conjugación. Están en desorden en las diapositivas, pero no importa, tenemos que aprender. Primero, transformación. ¿Qué cosa es la transformación? Es cuando una bacteria muere y los trocitos de ADN se liberan de otra bacteria, la mira y dice, ¡ay, qué bonito ADN! Me lo quiero quedar, y lo ingresa al cromosoma bacteriano. Este gen que ha ganado, ¿lo va a perder alguna vez? No, ya se queda como parte de la bacteria. Esa bacteria no sería la misma bacteria, por eso se llama transformación. ¿Listo? Un ejemplo de esto es el gen de beta-lactamasa de Staphylococcus aureus. Hace muchísimos años, cuando se comenzó a usar la penicilina a partir de 1950, los Staphylococcus aureus se morían con penicilina, pero en algún momento de esa época, ahora, ha adquirido un gen que mata a la penicilina, por decirlo de alguna forma, y actualmente el 99% de los Staphylococcus aureus son resistentes a penicilina. ¿Le darían tratamiento de penicilina a un paciente con diagnóstico de Staphylococcus aureus? Salvo que quieran que el Staphylococcus aureus se ríe en su cara, ¿verdad? Aunque es verdad, existe un 1% y si tienen muchísima suerte, podría ser que su paciente mejore. Pero teniendo en cuenta que el Staphylococcus aureus se lleva uno de los 2 primeros puestos por muerte en los hospitales de nuestro planeta, no creo que sea buena idea tentar su suerte, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿han entendido qué es la transformación? Es el cambio del genoma para siempre. Por eso tenemos que estudiar a las bacterias, porque no sabemos, y a los microorganismos en general, no sabemos en qué momento pueden cambiar, y lo que nosotros creíamos que estábamos haciendo bien, convertirse en algo que no sirva. ¿Entendido? Muy bien. Siguiente mecanismo es la conjugación. ¿Se recuerdan del pili sexual? ¿Cuál era el pili sexual? Un puente de... No. Bueno. ¿Qué? Diga. ¿Y por qué? No sé, eso de que me anden plagiando está medio sospechoso. Voy a pensarlo, ustedes dos. Muy bien, jóvenes. Es muy importante que entiendan este dibujito, ¿sí? Esta de aquí es la bacteria dadora, ¿sí? Miren ustedes, aquí tengo 2 ADNs. ¿Cuál es este? El cromosoma bacteriano, y este es el plasma. ¿Listo? Entonces, por el pili, es que es muy importante que su memoria a corto plazo
mejore, ¿sí? Ustedes tienen la capacidad de buscar rápidamente en sus pantallas y cosas así dónde está la información, pero justamente eso es lo que no sirve, porque ¿dónde tiene que estar la información? Internamente, ¿no? Sí, tiene que estar en memoria de trabajo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta bacteria bien buena gente le va a decir, mira, tengo aquí un plásmido. ¿Qué tienes en el plásmido? Ay, he inventado una nueva exotoxina para matar más rápido a esta gente. Otra bacteria, como ejemplo, está los genes de resistencia para atacar a los antibióticos que le damos a las bacterias. De esta forma es que aparecen bacterias peligrosas. Todas las bacterias van a tener este pili, no necesariamente. Uno de los ejemplos más importantes es el pili F de E. coli. ¿Por qué? ¿Todos ustedes tienen una E. coli o no? ¿Eso qué significa? Que hay una gran cantidad de E. colis repartidas por el mundo. Entonces, estas E. colis cuando se encuentran, si es que esta E. coli se encuentra con una E. coli que tiene un plásmido para resistencia bacteriana, tratar a este pacientito va a ser muy difícil. Pero, ¿de dónde sacó ese pili? Pues de tantas veces que no se lavan las manitos, ¿no es cierto? Entonces, comprenderán nuestra campaña de lavado de manitos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a pasar el plásmido y luego se van a separar y están felices. Y ahora tengo dos bacterias que tienen el plásmido con cualquier gen peligroso, ¿listo? Generalmente los plásmidos tienen cosas peligrosas porque la bacteria tiene muy poquito espacio y por lo tanto generalmente solamente guarda aquello que le ayuda, no va a estar guardando material genético que no le sirve, ¿verdad? Y por eso también se produce la conjugación. Y la tercera es la transducción. ¿Qué cosa es esto? Cuando hablo de fago, es nuestra tendencia a andar comiéndonos las palabras. Es un bacteriófago. Estos bacteriófagos hemos dicho que son virus que atacan a las bacterias y como todo virus, al ingresar a cualquier célula va a comenzar a reproducirse y va a utilizar la maquinaria de reproducción de ADN, de ácidos nucleicos para replicar su ADN. Entonces, ¿cuál es el material genético del fago? El rojito. ¿Y cuál es el de la bacteria? El naranja. Hay tantos virus que algunos de estos virus bien tontos se llevan el material genético de la bacteria y al ir a atacar a otra bacteria van a transportar el material genético y nuevamente la bacteria a cambiar. Les enseñamos esto no solamente porque puede pasar en la vida real, sino porque esta es una metodología que utilizamos para aprovecharnos de las bacterias, porque las bacterias son excelentes sintetizando proteínas y podemos transportar el gen que yo quiero mediante un fago a una bacteria y eso es parte de la biología molecular y la terapia molecular que se utiliza actualmente. O sea que todo lo que han hecho en biología molecular sirve. Sí, así que por favor traten de descargar todos sus conocimientos para que los comencemos a utilizar. ¿Y eso qué significa? Que tienen examen el día lunes. ¿Listo? ¿Preguntas? El lunes 8 de septiembre es feriado para que se organicen. Pero ya les he dicho, genética bacteriana era de la próxima semana. Entonces, la próxima semana vamos a jalar 2 temas más y luego, ¿sí me han entendido, no? Qué bueno. ¿Alguna pregunta?